o invisible, Dios hace que sus ángeles vayan delante de nosotros, estén con nosotros y nos sigan. Todo esto puede ser entendido completamente solo por los creyentes que saben que las presencias angelicales controlan el campo de batalla que nos rodea, para que podamos estar con total confianza en medio de la lucha. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Qué ves cuando ves un ángel? Dios es siempre imaginativo, colorido y glorioso en lo que diseña. Algunas de las descripciones de los ángeles, incluida la de Lucifer en Ezequiel 28, indican que son exóticos para el ojo y la mente humanos. Aparentemente, los ángeles tienen una belleza y variedad que sobrepasa todo lo conocido por los hombres. La Escritura no nos dice qué elementos componen a los ángeles. Tampoco lo moderno. La ciencia, que apenas comienza a explorar el reino de lo invisible, nos habla de la constitución o incluso del trabajo de los ángeles. La Biblia parece indicar que los ángeles no envejecen y nunca dice que uno estaba enfermo. A excepción de aquellos que cayeron con Lucifer, los estragos del pecado que han traído destrucción, enfermedad y caos a nuestra tierra no los han afectado. Los santos ángeles nunca morirán. La Biblia también enseña que los ángeles no tienen sexo. Jesús dijo que en el cielo los hombres ni se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo, Mateo 22:30. Esto puede indicar que los ángeles disfrutan de relaciones mucho más emocionantes y excitantes que el sexo. El gozo del sexo en esta vida puede ser solo un anticipo de algo que los creyentes disfrutarán en el cielo y que está mucho más allá de todo lo que el hombre haya conocido. ¿Cómo entender las teofanías? Este es un término teológico para las apariciones visibles de Jesucristo en otras formas antes de su encarnación. Algunos pasajes del Antiguo Testamento nos dicen que la segunda persona de la Trinidad apareció y fue llamada el Señor o el ángel del Señor. En ningún lugar es más claro que en Génesis 18, donde 3 hombres aparecen ante Abraham. Su líder está claramente identificado con el Señor, mientras que los otros 2 son simplemente ángeles. No hay motivos para cuestionar la interpretación cristiana muy temprana y tradicional de que en estos casos hay una manifestación de preencarnación de la segunda persona de la Trinidad, ya sea que se le llame el Señor o el ángel del Señor, Sanderban Pictorial Encyclopedia de la Biblia. Debemos recordar, entonces, que en algunos casos en el Antiguo Testamento Dios mismo apareció en forma humana como un ángel. Esto refuerza la idea de la relación entre Dios y sus ángeles. Sin embargo, en casi todos los casos en los que aparecen personajes angelicales, son seres angelicales creados por Dios y no Dios mismo. Sí, los ángeles son reales. No son producto de nuestra imaginación, sino que fueron creados por Dios mismo. Piénsalo. Ya sea que los veamos o no, Dios ha creado una gran cantidad de ángeles para ayudar a realizar su obra en este mundo. Cuando conocemos a Dios personalmente a través de la fe en su Hijo, Jesucristo, podemos tener confianza en que los ángeles de Dios velarán por nosotros y nos ayudarán porque le pertenecemos. 4 ángeles, HOWTG Fer de M.A.N. La Biblia nos dice que Dios ha hecho al hombre un poco más bajo que los ángeles. Sin embargo, también dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación, Hebreos 2, 5, 7, 1, 13, 14. Esto suena como una contradicción, el hombre es más bajo, pero eventualmente más alto a través de la redención. ¿Cómo podemos explicar esto? Primero, debemos recordar que esta escritura habla tanto de Jesucristo como de los hombres. Jesús se rebajó cuando se hizo hombre. Y como hombre, era un poco más bajo que los ángeles en su humanidad, aunque sin perder en ningún sentido su naturaleza divina. Pero también habla de otros hombres además de Jesús. Dios ha hecho que los hombres estén a la cabeza de todas las criaturas de nuestro mundo terrenal, pero son más bajos que los ángeles con respecto a sus cuerpos y a su lugar mientras están aquí en la tierra. En sus institutos, Juan Calvino dijo, los ángeles son los dispensadores y administradores de la beneficencia divina hacia nosotros, ellos miran nuestra seguridad, emprenden nuestra defensa,
dirigen nuestros caminos y ejercen una preocupación constante para que ningún mal nos suceda. Dios ordena a los ángeles que ayuden a los hombres, ya que serán hechos más altos que los ángeles en la resurrección. Eso dice Jesús en Lucas 20:36. Dios alterará la posición inferior temporal del hombre cuando el reino de Dios haya llegado en su plenitud. Examinemos ahora en detalle cómo dice Dios que los ángeles se diferencian de los hombres. Aunque los ángeles son seres gloriosos, las Escrituras dejan en claro que se diferencian de los hombres regenerados de manera significativa. ¿Cómo pueden los ángeles que nunca han pecado comprender plenamente lo que significa ser liberados del pecado? ¿Cómo pueden entender cuán precioso Jesús es para aquellos a quienes su muerte en el Calvario les trae luz, vida e inmortalidad? ¿No es aún más extraño que los mismos ángeles serán juzgados por creyentes que alguna vez fueron pecadores? Sin embargo, ese juicio aparentemente se aplica solo a los ángeles caídos que siguieron a Lucifer. Así, Pablo escribe en 1 Corintios 6:3, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Pero incluso los santos ángeles tienen limitaciones, aunque la Biblia habla de ellos como superiores a los hombres de muchas maneras. ¿Es Dios, Padre, de los ángeles? Dios no es llamado Padre por los santos ángeles porque, no habiendo pecado, no necesitan ser redimidos. Todos los ángeles caídos no pueden llamar a Dios Padre porque no pueden ser redimidos. El último caso es uno de los misterios de la Escritura. Dios hizo provisión para la salvación de los hombres caídos, pero no hizo provisión para la salvación de los ángeles caídos. ¿Por qué? Quizás porque, a diferencia de Adán y Eva, quienes fueron atraídos hacia el pecado por los pecadores, los ángeles cayeron cuando no había pecadores, para que nadie pudiera inducirlos a pecar. Por tanto, su estado pecaminoso no se puede alterar, su pecado no puede ser perdonado, su salvación no se puede lograr. Los ángeles inicuos nunca querrían llamar a Dios Padre, aunque pueden llamar a Lucifer Padre, como hacen muchos adoradores de Satanás. Están en rebelión contra Dios y nunca aceptarán voluntariamente su señorío soberano, excepto en ese día del juicio cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9 y 10. Sin embargo, incluso los santos ángeles a quienes les gustaría llamar a Dios Padre, solo podían hacerlo en el sentido más amplio de la palabra. Como creador, Dios es el Padre de todos los seres creados. Dado que los ángeles son seres creados, podrían pensar en él de esta manera. Pero el término normalmente está reservado en las Escrituras para los hombres perdidos que han sido redimidos. Entonces, en un sentido real, incluso los hombres comunes no pueden llamar a Dios Padre, excepto como su Dios creador, hasta que nazcan de nuevo. Los ángeles no son herederos de Dios. Los cristianos son coherederos con Jesucristo a través de la redención, Romanos 8:17, que se hace suya por la fe en él basada en su muerte en el Calvario. Los ángeles que no son coherederos deben hacerse a un lado cuando los creyentes conocen sus riquezas eternas e ilimitadas. Sin embargo, los santos ángeles, que son espíritus ministradores, nunca han perdido su gloria original y su relación espiritual con Dios. Esto les asegura su lugar exaltado en el orden real de la creación de Dios. Por el contrario, Jesús se identificó con los hombres caídos en la encarnación cuando fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte, Hebreos 2:9. El hecho de que eligiera probar la muerte que merecemos también muestra que los santos ángeles no comparten nuestra pecaminosidad, ni nuestra necesidad de redención. Los ángeles no pueden testificar salvación por gracia a través de la fe. ¿Quién puede comprender la abrumadora emoción de la comunión con Dios y el gozo de la salvación que ni siquiera los ángeles conocen? Cuando la iglesia local se reúne como grupo de creyentes cristianos, representa en la esfera humana el orden más elevado del amor de Dios. Ningún amor podría ser más profundo, elevarse o extenderse más allá del asombroso amor que lo movió a dar a su Hijo unigénito. Los ángeles son conscientes de ese gozo, Lucas 15:10, y cuando una persona acepta el regalo de Dios de la vida eterna a través de Jesucristo, los ángeles hacen sonar todas las campanas del cielo con su regocijo ante el Cordero de Dios. Sin embargo, aunque los ángeles se regocijan cuando las personas son salvas y glorifican a Dios que los ha salvado,
no pueden hacer una cosa, testificar personalmente de algo que no han experimentado. Solo pueden señalar las experiencias de los redimidos y regocijarse de que Dios los haya salvado. Esto significa que a lo largo de la eternidad solo nosotros los seres humanos daremos nuestro testimonio personal de la salvación que Dios logró por gracia y que recibimos a través de la fe en Jesucristo. El hombre que nunca se ha casado no puede apreciar plenamente las maravillas de esa relación. La persona que nunca ha perdido a un padre o una madre no puede comprender lo que significa la pérdida. Así que los ángeles, por grandes que sean, no pueden testificar de la salvación de la misma manera que quienes la han experimentado. Los ángeles no tienen conocimientos experienciales del Dios que vive. Nada en la Biblia indica que el Espíritu Santo habita en los ángeles como lo hace en las personas redimidas. Dado que Él sella a los creyentes cuando aceptan a Cristo, tal sellamiento sería innecesario para los ángeles que nunca cayeron y que, por lo tanto, no necesitan salvación. Pero hay una segunda razón para esta diferencia. Los hombres redimidos en la tierra aún no han sido glorificados. Una vez que Dios los ha declarado justos y les ha dado vida, se embarca en un proceso de santificarlos interiormente mientras viven aquí abajo. Al morir, los perfecciona. Entonces, el Espíritu Santo toma su morada en los corazones de todos los creyentes mientras aún están en la tierra, para realizar su ministerio único, uno que los ángeles no pueden realizar. Dios el Padre envió a Jesús el Hijo a morir. Jesús realizó su ministerio único como parte del proceso de salvación de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo tiene un papel, uno diferente al del Hijo. Enviado por el Padre y el Hijo, no solo guía y dirige a los creyentes, sino que también realiza una obra de gracia en sus corazones, conformándolos a la imagen de Dios para santificarlos como Cristo. Los ángeles no pueden proporcionar este poder santificador. Además, los ángeles mismos no necesitan el ministerio del Espíritu Santo como lo necesitan los creyentes. Los ángeles ya han sido dotados de autoridad en virtud de su relación con Dios a través de la creación y la obediencia continua. Están intactos por el pecado. La gente, sin embargo, aún no es perfecta y, por lo tanto, necesita lo que solo el Espíritu Santo puede dar. Algún día seremos tan perfectos como los ángeles ahora. Los ángeles no se casan ni procrean. Ya he dicho que los ángeles no se casan. En Mateo 22:30, Jesús señala que, en la resurrección, los hombres no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Por eso podemos hacer una deducción: el número de ángeles permanece constante. Porque los ángeles obedientes no mueren. Los ángeles caídos sufrirán el juicio final cuando Dios termine de tratar con ellos. Si bien no podemos estar seguros, algunos eruditos estiman que hasta 1/3 de los ángeles echan su suerte con Satanás cuando misteriosamente se rebeló contra su creador. En cualquier caso, el libro de Hebreos dice que los ángeles constituyen una innumerable compañía, vastas huestes que asombran nuestra imaginación. 1/3 de ellos probablemente se contarían entre los cientos de miles, los que ahora son demonios desesperados. Así como los ángeles difieren de las personas con respecto al matrimonio, también difieren en otras formas importantes. Nada en las Escrituras dice que los ángeles deben comer para sobrevivir. Pero la Biblia dice que en ciertas ocasiones los ángeles en forma humana sí comieron. David se refiere al maná que comieron los hijos de Israel en el desierto como el pan de los ángeles. En el Salmo 78 horas y 25 minutos, Asaf dice: el hombre comió comida de ángeles. Difícilmente podemos ignorar lo que le sucedió a Elías después de obtener una gran victoria sobre los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Debido a que Jezabel amenazaba su vida, necesitaba la ayuda de Dios. Así que el ángel de Dios se acercó al profeta cansado y desanimado y le puso comida y bebida. Cuando hubo comido 2 veces fue enviado de viaje. La comida que había comido fue suficiente para retenerlo durante 40 días y 40 noches, 1 Reyes 19:5. No sin razón, algunos han llegado a la conclusión de que Elías realmente comió comida de ángeles. Cuando Abraham acampó en las llanuras de Mamre, lo visitaron 3 ángeles,
de los cuales uno pudo haber sido el Señor Jesús, Génesis 18, 1, 2. Estos seres celestiales comieron y bebieron lo que les proporcionó como entretenimiento habitual. Poco tiempo después, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, dos seres angelicales vinieron a salvar al descarriado Lot y su familia. Lot les hizo un banquete, y allí nuevamente comieron alimentos, incluso panes sin levadura, Génesis 19. Es interesante que después de su resurrección, Jesús comió con sus discípulos. El relato de Lucas dice que los discípulos le dieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos, Lucas 24, 42, 43. El conocimiento de los ángeles superan a la humanidad en su conocimiento. Cuando se instaba al rey David a que trajera a Absalón de regreso a Jerusalén, Joab le pidió a una mujer de Tecoa que hablara con el rey. Ella dijo, mi señor es sabio, según la sabiduría de un ángel de Dios, para saber todas las cosas que hay en la tierra, 2 Samuel 14, 20. Y los ángeles poseen conocimientos que los hombres no tienen. Pero por muy amplio que sea su conocimiento, podemos estar seguros de que no son omniscientes. No lo saben todo. No son como Dios. Jesús dio testimonio del conocimiento limitado de los ángeles cuando hablaba de su segunda venida. En Marcos 13:32, dijo, pero de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Los ángeles probablemente saben cosas sobre nosotros que nosotros no sabemos sobre nosotros mismos. Y debido a que son espíritus ministradores, siempre usarán este conocimiento para nuestro bien y no para propósitos malos. En un día en que a pocos hombres se les puede confiar información secreta, es reconfortante saber que los ángeles no divulgarán su gran conocimiento para hacernos daño. Más bien, lo usarán para nuestro bien. El poder de los ángeles disfrutan de un poder mucho mayor que los hombres, pero no son omnipotentes ni todopoderosos. En 2 Tesalonicenses 1, 7, Pablo se refiere a los ángeles poderosos de Dios. De la palabra traducida como poderoso, aquí obtenemos la palabra inglesa dinamita. En poder material, los ángeles son la dinamita de Dios. En 1 Pedro leemos, los ángeles que son mayores en fuerza y poder que los hombres, no traen contra ellos juicio injurioso ante el Señor, 2 Pedro 2:11 LBLA. El testimonio de Pedro aquí refuerza el de Pablo. También debemos notar que solo se necesitó un ángel para matar al primogénito de Egipto en los días de Moisés, y uno para cerrar la boca de los leones por Daniel. En el Salmo 103, 20, David habla de los ángeles de Dios que sobresalen en fuerza. En ninguna parte de las Escrituras esa fuerza se manifiesta más dramáticamente que en el clímax de esta era. Después de la batalla de Armagedón, las Escrituras describen lo que le sucederá a Satanás, será atado y arrojado a un pozo sin fondo. Pero, ¿qué poder, aparte de Dios mismo, puede hacerle esto a Satanás, cuyo poder todos conocemos y cuyos malos designios hemos experimentado? La Biblia dice que un ángel vendrá del cielo. Tendrá una gran cadena en la mano. Se apoderará de Satanás y lo atará con esa cadena. Y luego lo arrojará al pozo. ¿Cuán grande es el poder de uno de los ángeles poderosos de Dios? ¿Cantan los ángeles? Ha habido muchas conjeturas sobre los coros de ángeles. Al menos asumimos que los ángeles pueden cantar y cantan, incluso si las Escrituras no lo dicen intencionadamente. En Hamlet, William Shakespeare pareció subrayar la posibilidad de que los ángeles cantaran cuando dijo, ahora se rompe un corazón noble. Buenas noches, dulce príncipe. Y vuelos de ángeles te cantan para que descanses. Algunos estudiantes de la Biblia insisten en que los ángeles no cantan. Esto parece inconcebible. Los ángeles poseen la máxima capacidad para ofrecer alabanza, y su música desde tiempos inmemoriales ha sido el vehículo principal de alabanza a nuestro Dios Todoglorioso. La música es el lenguaje universal. Es probable que Juan vio un coro celestial masivo, Apocalipsis 5, 11 a 12, de muchos millones que expresaron su alabanza del Cordero Celestial a través de una música magnífica. Creo que los coros de ángeles cantarán en la eternidad para la gloria de Dios y el deleite supremo de los redimidos.
Si bien es en parte especulativo, creo que los ángeles tienen la capacidad de emplear música celestial. Muchos creyentes moribundos han testificado que han escuchado la música del cielo. La mayoría de mis amigos cercanos se burlan de mí porque no puedo llevar una melodía. Cuando canto al lado de personas en una congregación, generalmente las pierdo de tono. Pero después de años de escucharla, reconozco la buena música cuando la escucho, incluso si no puedo producirla yo mismo. Y ha habido momentos en los que he tratado seriamente de entender y apreciar la música que no me gusta, ya sea una ópera difícil o un rock. Creo que antes de que podamos entender la música del cielo, tendremos que ir más allá de nuestro concepto terrenal de música. Creo que la mayor parte de la música terrenal nos parecerá haber estado en tono menor, en comparación con lo que vamos a escuchar en el cielo. La Biblia nos habla de muchos que cantaron: Moisés, Éxodo 15, 1, Miriam, Éxodo 15, 20 a 21, David, Salmos, y muchos otros. Miles de fieles en el templo cantaban continuamente alabando al Señor, 2 Crónicas 5:12. Miles de cantantes precedieron al Arca del Pacto, 1 Crónicas 15, 27 a 28. Todos pensamos en los salmos como el himnario de la Biblia. Los creyentes del Nuevo Testamento también cantaron con gran gozo. Aunque la Biblia no lo dice, implica que los ángeles, que son de un orden creativo superior, están sintonizados para cantar sin una nota discordante con Dios y el Cordero. Pablo nos recuerda que hay un lenguaje de hombre y un lenguaje de ángeles, 1 Corintios 13, 1. Los ángeles tienen un lenguaje celestial y hacen música digna del Dios que los hizo. Creo que en el cielo se nos enseñará el idioma y la música del mundo celestial. El maravilloso himno, Santo, Santo es lo que cantan los ángeles, de Johnson Oatman, J.R. y J. Sweeney expresa este pensamiento en el versículo 4, entonces, aunque no soy un ángel, pero sé que allá me uniré al bendito coro que los ángeles no pueden compartir, cantaré sobre mi Salvador, que sobre el Calvario oscuro perdonó libremente mis transgresiones, murió para liberar a un pecador. Los ángeles adoran ante el trono indiscutiblemente, los ángeles atribuyen honor y gloria al Cordero de Dios. Pero los ángeles no pasan todo su tiempo en el cielo. No son omnipresentes, están presentes en todas partes al mismo tiempo, por lo que pueden estar en un solo lugar en un momento dado. Sin embargo, como mensajeros de Dios, están ocupados en todo el mundo cumpliendo las órdenes de Dios. Por lo tanto, no es obvio que cuando están comprometidos en su ministerio aquí no pueden estar ante el trono de Dios. Pero cuando los ángeles están ante el trono de Dios, en verdad adoran y adoran a su Creador. Podemos esperar ese día futuro cuando los ángeles hayan terminado su ministerio terrenal. Entonces se reunirán con todos los redimidos ante el trono de Dios en el cielo. Allí ofrecerán sus alabanzas y cantarán sus canciones. En ese día, los ángeles que cubrieron sus rostros con velo y permanecieron mudos cuando Jesús colgó en la cruz, entonces atribuirán gloria al Cordero cuya obra ha terminado y cuyo reino ha llegado. Los ángeles también pueden detenerse para escuchar mientras los hijos redimidos de Dios expresan su propia acción de gracias por la salvación. Bien puede ser cierto como dijo el autor del himno en el versículo 3 de Santo, Santo es lo que cantan los ángeles, entonces los ángeles se ponen de pie y escuchan, porque no pueden unirse a esa canción, como el sonido de muchas aguas. Por esa multitud feliz y lavada en sangre. Pero los hijos de Dios también se detendrán a escuchar a los ángeles. Tienen sus propias razones para cantar, otras que difieren de las nuestras. Se han entregado al servicio del Dios Todopoderoso. Han participado en la introducción del reino de Dios. Han ayudado a los hijos de Dios en circunstancias difíciles. Por tanto, el de ellos será un grito y un cántico de victoria. La causa que representan ha salido victoriosa, la lucha que pelearon ha terminado, el enemigo que encontraron ha sido conquistado, sus ángeles malos compañeros que cayeron no los afligirán más. Los ángeles cantan una canción diferente. Pero cantan, como cantan. Y creo que los ángeles y aquellos de nosotros que hemos sido redimidos competiremos entre nosotros por las edades infinitas de la eternidad para ver quién puede atribuir mejor gloria y alabanza a nuestro maravilloso Dios.
¿Tienes esa esperanza de la eternidad en tu corazón ahora mismo? Sabes, sin duda alguna, que algún día te unirás a los ángeles del cielo para cantar alabanzas a Dios. Si no, haz tu compromiso con Cristo hoy. Sin Cristo estás separado de Dios y sin esperanza de vida eterna. Necesitas que tus pecados sean perdonados y necesitas ser renovado y limpiado por el poder de Dios. Y esto puede suceder si entregas tu vida a Cristo y confías en Él como tu Señor y Salvador personal. Cristo vino a quitar sus pecados mediante su muerte en la cruz. Merecías morir, pero Él murió en tu lugar. Porque Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, 1 Pedro 3:18 NVI. En este momento, con una simple oración de fe, puedes saber que algún día se unirá a los ángeles y a millones de creyentes de todas las edades para cantar alabanzas a Dios en el cielo. Da ese paso de fe hoy. 5 Angélica Organización. No puede estudiar el tema de los ángeles en la Biblia sin darse cuenta de filas entre los seres angélicos. La evidencia muestra que están organizados en términos de autoridad y gloria. Aunque algunos ven la clasificación de los poderes celestiales como una conjetura, parece seguir este patrón: arcángeles, ángeles, serafines, querubines, principados, autoridades, potestades, tronos, poder y dominio. Colosenses 1:16, Romanos 8:38. Los teólogos medievales dividieron a los seres angelicales en 10 grados. Algunas personas, sin embargo, han preguntado si algunos de estos grados, principados, autoridades, poderes, tronos, poderío y dominio, no pueden referirse a instituciones humanas y seres humanos. Para responder, debemos entender Colosenses 1:16. Pablo está hablando de la creación de cosas tanto visibles como invisibles. En este versículo, Matthew Henry dice que Cristo hizo todas las cosas de la nada, el ángel más alto en el cielo y los hombres sobre la tierra. Hizo el mundo superior e inferior, con todos los habitantes de ambos. Él, Pablo, habla aquí como si hubiera varias órdenes de ángeles, ya sean tronos, o dominios, o principados, o potestades, lo que debe significar diferentes grados de excelencia o diferentes oficios y empleos. Quizás cualquier lista que clasifique a los seres angelicales errará, pero podemos estar seguros de que difieren en poder, algunos tienen autoridad que otros no poseen. Si bien no deseo ser dogmático, creo que hay diferentes rangos de ángeles y que la lista dada en Colosenses se refiere a estas personalidades celestiales. Veamos 4 de ellos. Arcángel. Si bien las escrituras solo designan a Miguel como arcángel, Judas 9, tenemos bases bíblicas para creer que antes de su caída, Lucifer también era un arcángel, igual o quizás superior a Miguel. El prefijo arco sugiere un jefe, un director o un gran ángel. Por lo tanto, Miguel es ahora el ángel por encima de todos los ángeles, reconocido en rango como el primer príncipe del cielo. Él es, por así decirlo, el primer ministro en la administración del universo por parte de Dios, y es el ángel administrador de Dios para el juicio. Debe estar solo, porque la Biblia nunca habla de arcángeles, solo del arcángel. Su nombre significa que es semejante al Señor. En el Antiguo Testamento, Michael parece identificarse principalmente con Israel como nación. Por lo tanto, Dios habla de Miguel como príncipe de su pueblo escogido, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, Daniel 12:1. Él protege y defiende especialmente al pueblo de Dios, sea quien sea. Además, en Daniel se le llama Miguel, tu príncipe, Daniel 10:21. Él es el mensajero de la ley y el juicio de Dios. En esta capacidad, aparece en Apocalipsis 12:7-12 al frente de los ejércitos que luchan contra Satanás, el gran dragón y todos sus demonios. Miguel con sus ángeles se verá envuelto en la titánica lucha del universo en el último conflicto de la era, que marcará la derrota de Satanás y todas las fuerzas de la oscuridad. Las escrituras nos dicen de antemano que Michael finalmente saldrá victorioso en la batalla. El infierno temblará, el cielo se regocijará y celebrará. Los estudiantes de la Biblia han especulado que Miguel echó a Lucifer y sus ángeles caídos del cielo,
y que Miguel entra en conflicto con Satanás y los ángeles malvados hoy para destruir su poder y dar al pueblo de Dios la perspectiva de su victoria final. Miguel, el arcángel, gritará mientras acompaña a Jesús en su segunda venida. No solo proclama la inigualable y emocionante noticia del regreso de Jesucristo, sino que habla la palabra de vida a todos los que están muertos en Cristo y que esperan su resurrección. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. El ángel Gabriel. Gabriel es uno de los ángeles más prominentes mencionados en las Escrituras.